Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a darle un buen programa a Fernando Grande Marlaska, que por si había aparecido poco, en el caso Coldo ya aparecía con el tema de Delcy Rodríguez, que tenía pleno conocimiento de la llegada desde el primer momento. De hecho, siempre dijo José Luis Ábalos que él recibió una llamada de Marlaska para empaquetarle que tenía que ir a recibirla. Tampoco parece que necesitara que nadie lo empujara porque él tenía relaciones con la narcodictadura por todas partes, pero bueno. Pero resulta que ahora ya aparece incluso en las obras públicas presuntamente amañadas, con una cárcel que tenía que sustituir a la de Martutene, y aparece implicado y además con una constructora muy destacada por algún motivo. Vamos a hablar de todo esto, Sandra. Pues sí, es verdad que Marlaska aparece salpicado en muchas aristas de esta gran trama, pero es verdad que el propio José Luis Ábalos se preguntaba, yo creo que era a principios de este verano, ¿no? Que por qué nadie le había llamado a declarar cuando realmente pues estaba pringado en muchas cosas, ¿no? Decía él. Bueno, pues es verdad que este lunes hemos conocido una información muy curiosa, muy sorprendente, que de alguna manera pues ha quedado a lo mejor un poco tapada por los otros grandes titulares. Es verdad que estamos con la vista puesta en toda la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, pero que es muy relevante, ¿no? Y es que el juez estaría investigando en estos momentos una adjudicación de una empresa que depende del Ministerio del Interior a un cliente de Servinávar, de la empresa de la que es dueña Cerdán, para construir una cárcel. Como bien dices, es la cárcel de Zubieta, que es la que iba a sustituir a la vieja cárcel de Martutene. Bueno, pues este proyecto se licita en el año 2020. Quien lo licita es el SIEPSE, que es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, pero que en la práctica depende 100% del Ministerio del Interior, que es quien lo controla. Bueno, pues sale esa licitación por más de 40 millones de euros y quien lo consigue es una UTE que está formada por Acciona, vieja conocida en toda esta trama, por Construcciones Murías, que luego si quieres hablamos de ellos, pero también es muy interesante porque es una empresa de la que alertó ya, sin que nadie le pidiera explicaciones de ello, Pardo de Vera, la que era presidenta de Adif en su día, cuando tuvo que declarar por primera vez en los tribunales, y otra empresa que, bueno, pues hasta este momento era desconocida en la trama, que se llama Ficasa S.A. Bueno, pues se adjudica a esta UTE la cárcel, como decimos, de Zubieta, y lo que descubren los investigadores, lo que han descubierto es que unos meses después de que se adjudique, todo el proceso termina más o menos en mayo de 2021, bueno, pues ese mismo verano esta empresa empieza a hacer pagos recurrentes a Servinávar, a la empresa de la que Cerdán tendría el 45% de 10.000 euros, 10.000 euros, 10.000 euros, así hasta sumar 150.000 euros más IVA. Para empezar, ya los investigadores dicen que estos pagos resultan curiosos bueno, pues lo redondo que es la cantidad, pero además es que ellos estiman que equivaldría precisamente al 1,5% de lo que finalmente se habrían llevado con la adjudicación, y que sería el porcentaje que de alguna manera le correspondería por su peso en esa UTE en la que tenía el 25%. O sea que sería, por decirlo de alguna manera, el cobro de la comisión por haber hecho de sacacorchos para darle la adjudicación de la obra. Desde luego eso es lo que se desprende de la información y es lo que en estos momentos está investigando pues la justicia, ¿no? Y sobre todo porque además, como sucede en otras tantas obras relacionadas con la trama, aquí hay cosas muy extrañas desde el primer momento. Para empezar, bueno, pues había una empresa, bueno, otra UTE en este caso, que iba ganando y que en el último momento pues la descartan por baja temeraria porque el precio que ofrece pues dicen que es muy bajo. Esto también suele pasar en este tipo de adjudicaciones. Pero además hay otras cosas que le resultan muy llamativas a los investigadores. Por ejemplo, una de las cosas que se exigen es que las empresas tengan una solvencia técnica y financiera acreditada. Bueno, pues la otra empresa a la que yo me refería, Construcciones Murías, hay que recordar que se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2024 y que además tenía una deuda acumulada de 51 millones de euros. No parece que tuviera una solvencia financiera acreditada, ¿no? Y luego, pues hay otras cosas también muy curiosas. Por ejemplo, que como yo decía, esta obra se licita en más de 40 millones de euros, pero una vez que es adjudicada, estas empresas consiguen que incluso se les den casi 2 millones de euros más para seguir construyendo esta cárcel de Zubieta, cárcel a la que se habían comprometido a construir en 22 meses, es decir, tenía que haber estado terminada a finales de 2023 y sin embargo a día de hoy todavía sigue sin estar inaugurada. Han tenido que volver a licitar otro contrato de dirección técnica o no sé qué y nos dicen que hasta el año que viene no van a entrar los primeros reclusos. Otro contrato de dirección técnica significa que se ha tenido que pagar más que con el contrato inicial.
Claro, es lo que no sabemos. Lo que sí tenemos claro es que en 2023 se eleva esa dotación presupuestaria inicial, que era de 41 millones, se eleva en otros casi 2 millones, 1,8. Y luego, ahora mismo, lo que tenemos es que se acaba de adjudicar un contrato de dirección de obra, realmente, para culminar la instalación. Entendemos efectivamente que eso tendrá otro sobrecoste. Por cierto, eso, lo de las ampliaciones, no lo hemos mirado en detenimiento, pero por ejemplo, en la obra de los túneles de Velate, a mí desde el primer momento siempre me dijeron, oye, no ha dejado de haber ampliaciones en el presupuesto, más justificadas por la dificultad de estudio del terreno. O sea, la obra de los túneles de Velate es una duplicación de los túneles de Velate, de forma que por donde iba el túnel A, iba el túnel B. El terreno se conocía tan a la perfección que ya había un túnel. Y los han justificado diciendo que es que se desconocía el tipo de suelo que se habían encontrado. ¿Cómo desconoces el tipo de suelo cuando es el mismo que aquel en el que has hecho la primera obra? O sea, empiezan a... Es decir, ellos entran, consiguen la adjudicación de la obra y a partir de ahí es un estirar, estirar, estirar y no acabar. Por cierto, ¿te acuerdas, Sandra, que cuando se hizo el primer informe de la UCO, del caso Koldo, ya apareció un rastro de llamadas y mensajes entre Víctor de Aldama en los que hablaban de obras en los cuarteles de la Guardia Civil? Y ahora aquí aparece, claro, los cuarteles de la Guardia Civil obviamente son Ministerio de Interior, y ahora aquí aparece una prisión que es Marlaska. Es decir, no es la primera mención a ese tipo de obras. No, no, no es la primera mención, efectivamente están esos cuarteles, que es verdad que, bueno, se ha quedado ahí, no sabemos nada más de ese asunto, porque como decimos siempre, al final es que esta trama tiene tantas ramificaciones que la UCO, pues no da Va abasto, ¿no? desbordada, va totalmente ¿Cómo? desbordada, va Claro, totalmente hombre, desbordada la UCO. a mí siempre me gusta recordar ese dato que diste tú una vez, que además yo no tenía ni idea cuando lo contaste, que es que son 60 agentes. Claro, es que imagínense con la cantidad de corrupción que hay ahora mismo sobre la mesa y solo mirando al Partido Socialista, ya no nos vamos más allá, pues imagínense cómo van a dar abasto para todas estas ramificaciones. Bueno, pues ese tema de la Guardia Civil, es verdad, de los cuarteles de la Guardia Civil es algo que se ha quedado ahí. No sé si en algún momento tendremos novedades, pero lo que sí nos da una pista es de que efectivamente Marlaska, aunque en todo esto, de alguna manera le están dando un papel muy secundario y no le han llamado a declarar en ningún sitio, parece como que está al margen de todo. Sin embargo, es que la Guardia Civil y el Ministerio del Interior se ha visto salpicado por infinidad de cuestiones, ¿no? Porque desde el principio en el tema de las mascarillas estaba salpicado el Ministerio del Interior con soluciones de gestión. Después, bueno, tenemos toda la gestión, como tú decías, del viaje de Delsi a Barajas, cómo se gestionó, lo gestionó Koldo, con el que entonces era secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Tenemos, bueno, incluso yo creo recordar unas conversaciones entre Víctor de Aldama y su hermano en los que están hablando de algo que se tienen que entregar y dice, dáselo al conductor de Marlaska. Es decir, que son muchas las ocasiones en las que ha salido de alguna manera mencionado el ministro o el Ministerio del Interior. Ahí hizo una jugada maestra, maestra por lo malvada, pero la verdad que fue una jugada brutal por su eficacia Fernando Grande Marlaska en lo que estábamos comentando, el tema de los dispositivos de la UCO. La UCO la componen 200 personas, pero destinados a los casos de corrupción hay 60. Claro. Él anuló la capacidad operativa de la UDEF. Al anular la capacidad operativa de la UDEF, ha forzado a que todos los jueces que quieren una investigación potente recurran a la UCO. A la UCO. Claro, entonces la UCO, para que la gente se haga una idea, no está exclusivamente en casos de corrupción de estos monetarios de partidos. El famoso informe que se elaboró, por ejemplo, en el tema de la DANA, lo elaboró la UCO. Informe, por cierto, que luego la jueza de Catarroja decidió que pues ella sabrá por qué. Era erróneo y que no estaba completo y lo dejamos aparte. Y que no lo iba a tener en consideración cuando era un informe brutalmente bien hecho y que lo que decía es que el 85-87% de las muertes no correspondían al tema de los avisos por las inundaciones, sino al desbordamiento del Barranco del Pollo. Pero la UCO está en todas esas partes. ¿Por qué está en todas esas partes? Porque Fernando Grande Marlaska ha forzado que todos los jueces de España tengan que tirar de ello. ¿Qué ha conseguido con eso? Que el número de efectivos en los casos de corrupción se tenga que disminuir obligatoriamente. Ante una avalancha de corrupción y una disminución de efectivos investigando, todos los informes se están retrasando. Por eso se retrasa el de Ángel Víctor Torres, por eso se ha retrasado el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, porque no dan abasto. Es una cosa de locos lo que está pasando. Y además esto es importante porque nos permite incidir en algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es que el golpe, bueno, iba a decir silencioso, no sé hasta qué punto silencioso, que está dando este gobierno va mucho más allá de casos concretos. O sea, hay como una serie de políticas que son transversales. Estamos hablando de esto de la UCO, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, la reforma de la ley Bolaños, de la que estamos hablando esta semana, que pretende entregar la instrucción de los casos a la Fiscalía, eso también que supone que la UCO pase a depender de la Fiscalía, con lo cual al final todo va en cadena. Por un lado, desactivo a la UCO, la desbordo con todo el trabajo que tiene, pero además, por si no queda todo bien
bien atado, hago que dependa del Ministerio Público para seguir controlándola. Con lo cual, por eso digo que al final lo que hay que insistir siempre es que más allá de las cosas puntuales hay un interés transversal de todos los ministerios y de este gobierno en acabar con los principales resortes del Estado de Derecho. Sí, sí, no, aquí el jaque ha sido brutal, pese a eso les están cazando en obras, pese a eso les están cazando con las adjudicaciones, pese a todo, pero para que la gente se haga una idea, en España el caso Gürtel lleva 16 años, me parece que es, y todavía no hay sentencia general. Tenemos la Gürtel Majadahonda, que es la famosa previa a la moción de censura, pero Gürtel Nacional sigue todavía pendiente 16 años después. En Estados Unidos el caso Bernard Madoff, él fue detenido y presentada la denuncia un junio y en diciembre entraba en prisión, creo recordar que era con 150 años de prisión. El caso de la estafa piramidal más grave y más potente de toda la historia financiera del mundo. En 6 meses fue investigado, instruido, realizado el juicio oral y metido en prisión. Aquí 16 años. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés en que la UCO, que la Guardia Civil o la UDEF o la Policía Nacional cuenten con mecanismos para investigarles a ellos. Hombre, es que yo creo que, fíjate, si hay un momento en la historia en el que más claramente podemos ver cómo se tiene infradotada a esta unidad, es precisamente ahora, ¿no? Porque, como decimos, solamente con 4 o 5 noticias que tenemos así de corrupción cada día, que tenemos 20.000, pero quiero decir que coges 4 y dices, vale, y ahora piensa que hay 60 personas destinadas a todo esto que tendrán que repartirse en turnos, que tendrán que tener vacaciones, que tendrán que tener todo. O sea, que es evidente que falta muchísima gente ahí, pero claro, mientras al gobierno le interese, pues es evidente que no se van a dotar ni de más medios ni humanos ni de otro tipo de recursos. Bueno, deberían empezar por tener la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra, que manda narices que a estas alturas sigamos sin ello. Bueno, para que nos despidamos con un buen sabor de boca nosotros, porque Ábalos, Koldo y demás, ya te digo yo que no. ¿Sabes quién era la empresa? Sé que no tiene nada que ver con el vídeo, pero es que me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto. ¿Sabes cómo se llama la empresa remesadora que llevaba el dinero al Partido Socialista? La empresa que llevaba, la que iba al banco a coger el dinero y se lo llevaba. La de los furgones blindados, sí. Es que no, por lo visto no había otra. Sé que se escribe distinto, Loomis. Loomis, que es una empresa sueca que lo escribe con 2 O's y que procede de una fusión de una empresa americana. Pero Loomis. Que la gente busque en el diccionario de la Real Academia lo que significa Loomis. Les doy una pista. Prostituta. Sí, nos hemos entendido todos. Evidentemente no debe tener nada que ver, pero es que la historia tiene este tipo de cuestiones. Bueno, Sandra, vamos a dejarlo aquí y que el resto sigan con su empresa Loomis. Bueno, pues eso, les dejamos con su empresa Loomis y a Marlaska con lo suyo, que mire a ver qué es lo que sucede, porque como decimos, pues el juez está investigando todo esto de la cárcel de Zubieta y bueno, pues a lo mejor hasta ahora estaba muy apartado y muy tranquilo en su asiento del Ministerio del Interior y ahora, sin embargo, pues yo qué sé, tiene que preocuparse un poquito más. Venga, fenómeno, seguiremos informando. Sandra. Venga, un abrazo, Carlos, hasta la próxima. Hasta luego.